2 de la tarde, hora en que estamos invitados a este webinar. Sean ustedes bienvenidos de parte de Elite Training, organizador de esta conferencia tipo webinar que vamos a tener hoy sobre el modelo integral de confiabilidad y mantenimiento alineado a la industria 4.0. Este webinar va a estar a cargo del doctor Carlos Parra y del doctor Adolfo Crespo. Carlos en este momento se encuentra en la ciudad de Panamá, en Panamá, perdón, y Adolfo Crespo estaba acompañándonos desde España. Ambos pues tienen doctor en ingeniería, especializados en el área de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos, y vienen trabajando ya por muchos años en la asesoría y en implementación de programas de mantenimiento, gestión de activos, y ahora con las nuevas metodologías, las nuevas tecnologías de la industria 4.0. Este webinar va a estar acá, va a estar por el orden de 1 hora. Vamos a estar aquí con estos dos conferencistas. Los primeros 45 minutos esperamos tener la presentación y después vamos a tener una sesión de preguntas por alrededor de unos 15 o 20 minutos. Por favor, todas las preguntas y respuestas, preguntas las van consignando en el botón de preguntas y respuestas que encuentran en el fondo, digamos, al final de su pantalla. Allí vamos a estar recibiendo las preguntas y al finalizar el webinar, los dos conferencistas las estarán atendiendo y respondiendo. Después del webinar, en los próximos días, les va a estar llegando a ustedes también a su correo electrónico el que registraron el video, para que por favor pues lo tengan, lo puedan volver a ver, y allí va a estar consignada toda la grabación. Sin más preámbulo, entonces le doy la bienvenida a Carlos Parra y a Adolfo Crespo. Muchas gracias por estar acá, y a todas las personas que ya se están uniendo. Bienvenidos, Carlos, bienvenido. Gracias, Miller, gracias a ti. Gracias, Miller. Bueno, muchas gracias a todos. Ya tenemos ahí 140 personas que se han incluido ya en el webinar. Y bueno, vamos a comenzar. Pues en esta oportunidad pues tenemos el honor de compartir el webinar con el profesor Adolfo Crespo, que fue mi tutor de doctorado hace unos cuantos años allá en Sevilla, que ahorita está justamente disfrutando también del verano cerca de la playa. Pero bueno, vamos ahora a meternos con cosas un poco más terrenales en el área de la ingeniería. Pues vamos a hablar un poco sobre un modelo integral de mantenimiento que justamente fue desarrollado en el grupo de investigación que lidera el profesor Adolfo. Y bueno, y un poco también la integración de lo que hoy en día se llama las tecnologías de industria 4.0, pero alineadas con los procesos de mantenimiento, donde, bueno, también desde hace un par de años el profesor Adolfo pues viene trabajando de forma intensiva. Muy bien, bueno, el contenido entonces vamos a tomar como referencia justamente un modelo que se desarrolló allá en la universidad hace unos cuantos años atrás. Eso es un modelo integral que cubre distintos procesos y que también los hemos alineado con todo lo que es el proceso de la gestión de activos. Ahí hablaremos un poco sobre esas distintas etapas que nosotros recomendamos en cualquier organización industrial que quiera gestionar de forma eficiente y efectiva su mantenimiento, pues tiene que tener como referencia un modelo integral de gestión basado en procesos. Y ya luego, bueno, de ahí por supuesto se pueden relacionar muchas herramientas comerciales, tener justamente una idea de cómo saber mezclar todas esas tecnologías y metodologías que vienen apareciendo, no solo ahora, sino bueno, desde hace unos 15 o 20 años atrás, también en este mundo del mantenimiento, pues vienen apareciendo muchas herramientas de optimización que a veces también confunden a las organizaciones porque no tienen un norte, justamente. Y no tienen un norte porque lamentablemente muchas empresas o muchos sistemas industriales carecen de un modelo integral de gestión de mantenimiento. Y entonces, adicionalmente a eso, pues hoy en día pues estamos siendo también invadidos un poco con todo esto de las tendencias de la digitalización, del Internet de las cosas, la industria 4.0, y bueno, entonces en medio de más o menos un cierto escenario de caos o con cierto desorden, pues las empresas
creen que la solución es simplemente ir y llenarse de muchas herramientas digitales y se les van a acabar los problemas. Resulta que no, porque si en la línea base no tienes un modelo justamente que te ordene los procesos que se tienen que administrar de forma eficiente en mantenimiento, pues muchas de estas tecnologías que vamos a comenzar a introducir, las vamos a introducir de forma ineficiente o se van a terminar subutilizando. Entonces, bueno, básicamente eso van a ser los dos puntos que vamos a tratar justamente acá. Primero hablaremos un poco del modelo y luego el profesor Adolfo conversará un poco sobre la integración de todas estas técnicas de la industria 4.0. Estos son simplemente, bueno, algunas fuentes de información que tomamos como referencia. Bueno, la principal está la Asociación Ingeman, la Asociación de Ingeniería para el Desarrollo del Mantenimiento, que justamente pertenece a la Escuela de Ingenieros Industriales. Esta asociación la lidera el profesor Adolfo. Y aparte, bueno, tenemos otras vinculaciones. De este lado, bueno, aquí en América tenemos una vinculación con la Universidad Técnica Federico Santa María, de la cual tanto el profesor Adolfo Crespo como mi persona, pues desde hace varios años venimos como profesores invitados a dar clases en ese máster. Y bueno, también con algunas instituciones como ASME, la ISQ, la ISA, que son básicamente secciones relacionadas con la parte, bueno, la ASME es con la parte de ingeniería mecánica, la ISQ y la Asociación Americana de Calidad, y la ISA es las estándares de automatización, que bueno, con ellos también venimos haciendo aquí en Latinoamérica desde hace muchos años actividades relacionadas con, sobre todo, temáticas o aspectos relacionados con la ingeniería de confiabilidad y mantenimiento. Muy bien, bueno, entramos de lleno en materia. Introducción, vamos a una introducción breve con respecto al proceso de gestión de activos. Y bueno, aquí nosotros siempre arrancamos tomando también como la referencia, bueno, en particular, yo creo que el precursor de lo que fue el concepto del Asset Management aplicado sobre todo en la parte de gestión de activos físicos, y bueno, y lo que hoy en día tenemos como resultado de todo ese desarrollo que comenzó hace unos cuantos años atrás, lo que se conoce como la ISO 55000, una norma relacionada con la gestión de activos. Y aquí yo referencio a John Woodhouse. John Woodhouse tiene, bueno, publicó hace varios años un libro que se llama Management Industrial Risk, Manejando el Riesgo Industrial, donde él más o menos enfocaba su idea de lo que es el proceso de una gerencia integral de gestión de activos. Simplemente lo voy a citar, son todas aquellas actividades y prácticas sistemáticas de las cuales a través de un proceso ordenado te permite optimizar el proceso de gestión del activo físico a partir del uso de herramientas que nos permitan tomar decisiones para optimizar los riesgos y los costos durante todo el ciclo de vida. Y todo esto orientado con el plan estratégico de la organización. Bueno, esto se simplifica, sobre todo cuando uno toma el concepto que sale de la norma ISO 55000, pues todo esto se puede reducir a todo aquello que agrega valor en el ciclo de vida. Entonces, esa es la forma más sencilla de definir lo que es un proceso integral de gestión de activos. Ahora, en nuestro caso en particular, claro, arrancamos con el preámbulo de lo que es la gestión de activos, que es un modelo financiero, es un modelo básicamente asociado a, bueno, tratar de maximizar la rentabilidad de ese activo a lo largo del ciclo de vida, pero dentro de las decisiones que se tienen que tomar, bueno, hay varios subprocesos. Uno de ellos es mantenimiento. Entonces, mantenimiento para poder apalancar todos estos procesos que ayuden a maximizar la rentabilidad del activo, bueno, tiene que tener una especie de estructura lógica que te permita organizar aspectos técnicos y aspectos administrativos del mantenimiento que luego se alineen, por supuesto, con los objetivos del negocio. Si las organizaciones no tienen esa estructura básica en el área de mantenimiento, que por lo menos permita hacer de forma eficiente los procesos que se administran en el mantenimiento, pues va a ser muy difícil que podamos colaborar con el objetivo final, que no es mantenimiento. El objetivo final es tratar de maximizar la rentabilidad a lo largo de ese ciclo de vida. Entonces, bueno, aquí nosotros entonces justamente lo que hemos primero es sacado un modelo que no es un modelo de gestión de activos, es un modelo de gestión de mantenimiento que aplicado de forma eficiente pues me va a ayudar, por supuesto, a conseguir esos objetivos estratégicos que busca esa organización, pero entendiendo que no es solo mantenimiento, en realidad todas las distintas áreas que hay en cualquier proceso industrial tienen que tener su modelo basado en procesos. Hablamos no solo de mantenimiento, hablamos de logística, hablamos de operaciones, hablamos de seguridad y ambiente, hablamos de calidad, porque todos ellos son subprocesos que teóricamente se tienen que integrar bajo ese marco de referencia de la gestión de
de activos. Entonces, bueno, aquí también sacamos, tomo como referencia el mismo autor, Neil Woodhouse, donde, bueno, él sacó un concepto ahora muy específico de la visión que él tenía sobre qué hace el mantenimiento dentro del proceso de gestión de activos. Entonces, bueno, él definía que ese proceso de mantenimiento se debe encargar de preservar la función de los activos a partir de la aplicación de estrategias efectivas de mantenimiento, inspección y control de inventarios que permitan optimizar la eficacia de factores como la confiabilidad, la mantenibilidad, la disponibilidad y el riesgo operacional. Y bueno, y todo esto se hace dentro del marco, bueno, de un proceso que me ayude a maximizar la eficiencia económica de los procesos de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida útil de un activo. Entonces, bueno, ese proceso en el cual tenemos que optimizar distintas áreas en mantenimiento, pues tienen que ser gestionados. Y para ser gestionados, pues detrás tiene que haber un modelo que ayude a las organizaciones, bueno, a saber cómo ordenar las distintas etapas que se tienen que cubrir dentro de las distintas funciones en el área de mantenimiento. Cuando no tenemos ese modelo que nos sirva de guía, caemos en los errores de muchas empresas hoy en día, bueno, que comienzan a suplantar o a sustituir los procesos de mantenimiento simplemente con herramientas comerciales, asumiendo que la herramienta comercial, pues, se da por hecho de que ya está cubriendo un proceso, y resulta que muchas veces no es así. Bueno, errores conceptuales, como por ejemplo a veces llega a una empresa y te dice, no, mi modelo de gestión de mantenimiento es el RCM. No, el RCM no es ningún modelo de gestión de mantenimiento. El RCM es simplemente una herramienta que te va a ayudar a optimizar planes de mantenimiento para alimentar un proceso, que es la planeación y la programación. Entonces, cuando no tenemos claros esos conceptos, pues bueno, caemos en la tentación de asumir que adquiriendo o comprando muchas de estas herramientas, tenemos un modelo de gestión de mantenimiento. Resulta que no, lo que tenemos son simplemente herramientas, muchas veces aisladas y utilizándose de forma ineficiente. Entonces, bueno, ahí es donde entra, en esencia, el valor agregado que tiene justamente un modelo integral de gestión de mantenimiento. Entonces, bueno, nosotros aquí también, pues, relacionamos dentro del desarrollo de ese modelo integral, pues estamos tomando como referencia una norma de gestión, la UNE 13306, donde primero se establece el proceso de gestión y una estructura básica de soporte, porque tú tienes que gestionar una cantidad de procesos y tiene que haber una estructura justamente para soportar todos esos procesos. Y al final, dentro de ese proceso integral de gestión de activos, pues tú lo que tienes es que con todas esas herramientas que se van a utilizar para tratar de consolidar los procesos de mantenimiento, pues administrar los riesgos durante todo el ciclo de vida. Pues de una forma, pues lo que vamos a tratar es de tomar decisiones que nos ayuden a minimizar la incertidumbre para, bueno, hacer que todas esas actividades que hacemos de mantenimiento, pues por un lado, sean eficaces y eficientes desde el punto de vista, bueno, eficaces desde el punto de vista de aspectos técnicos y eficiencia desde el punto de vista económico, porque entonces no podemos perder el norte, que todo lo que hagamos pues no me debe ayudar solo a mejorar aspectos técnicos, sino al final tengo que generar valor económico dentro del ciclo de vida del activo. Entonces, bueno, justamente aquí, bueno, esto es unas referencias, he tomado algunas referencias justamente del grupo de investigación. Bueno, después que se desarrolló el modelo que voy a mostrar a continuación, pues se han hecho varias publicaciones. Una de las cosas interesantes de este modelo es que es un mix interesante entre, bueno, parte del desarrollo de un grupo de investigación, pero también tiene una cabida en procesos industriales, porque entonces resulta que este modelo se ha implantado en muchas empresas a nivel mundial, tanto a nivel de Europa, a nivel de América Latina, del Oriente Medio, Estados Unidos. Entonces, bueno, hay un soporte que te dice que no es simplemente un modelo teórico, no, sino que ya hay empresas que lo han tomado y se han implantado, o se han hecho implantaciones, tomando como referencia, bueno, todo lo que se hizo detrás para el desarrollo de este modelo. Bueno, aquí hacemos una simplificación. El modelo nosotros, cuando se desarrolló justamente en la universidad, hace unos cuantos años atrás, salió la primera publicación donde se referenció, que es justamente el libro del profesor Adolfo Crespo, que se llama The Maintenance Management Framework, que fue donde se hizo como la presentación. Bueno, ahí se hablaban de 4 fases generales. En realidad estas fases están asociadas como a los procesos mínimos que tienen que gestionarse dentro de todo el ciclo de vida de un activo con respecto a mantenimiento. Dentro de esas fases, bueno, aparece en la primera parte, que es más una fase administrativa, una fase organizacional. Es decir, cualquier empresa, antes de ponerse a inventar, de introducir técnicas de optimización, de meter de forma desordenada herramientas, lo primero que tiene que preguntarse es, bueno, pero ¿cuál es la organización que va a soportar todos los procesos?
cuál es la estructura, si es una estructura centralizada, descentralizada, cuál es el organigrama, cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades. Y se supone que también esta fase 1 luego es la que se interconecta ya con ¿quién? Bueno, esto va hacia arriba y es la que se interconecta con el modelo integral de gestión de activos. Sobre todo, bueno, el desempeño de todo lo que hacemos en esos procesos de mantenimiento, pues me van a ayudar teóricamente a conseguir esa maximización de valor económico. Pero dentro de nuestro modelo de gestión de mantenimiento se van a administrar aspectos técnicos y se van a administrar aspectos administrativos, que si lo hacemos de forma eficiente, pues vamos a poder pues, apalancar el proceso de maximización de la rentabilidad. Pero si ni siquiera somos capaces de hacer de forma eficaz nuestros procesos técnicos, pues nos va a costar mucho aportar valor en términos económicos. Entonces, lo que en vez de agregar valor, podemos, en nuestro modelo de gestión de mantenimiento, si no lo tenemos bien definido, puede terminar más bien destruyendo valor en el ciclo de vida del activo. Entonces, justamente en esa primera fase se habla un poco de eso, de la definición, de la estrategia, del proceso de mantenimiento, la interrelación de cómo es el cordón umbilical entre esa gerencia técnica de mantenimiento y, por ejemplo, el área administrativa, el área financiera de la empresa. Y bueno, y aquí se hablan de los procesos administrativos, cómo se va a diseñar esa estructura lógica de mantenimiento. Ya posteriormente, asumiendo que se tiene entonces toda esa estructura lógica bien montada, toda esa organización bien diseñada, pues en la fase siguiente ya comienzan a aparecer procesos que tienen que ver, bueno, con el uso de algunas técnicas comerciales que se pueden utilizar. Bueno, primero viene en la fase 2 los procesos básicos de jerarquización, para optimizar o tomar decisiones de mejora en cuanto a lo que se va a hacer y cómo se debe hacer en el área de mantenimiento. Tenemos que tener una especie de brújula que me permite identificar, bueno, qué es lo importante y qué es lo no importante. Porque si no, imagínense ustedes, en esa gran planta donde tenemos miles de equipos y que no tengamos una guía para saber, bueno, dónde vale la pena asignar más o menos recursos. Entonces ahí entra un modelo de jerarquización, que esos modelos de jerarquización no deben representar lo que es importante para mantenimiento, no, deben alinearse con lo que es importante para el dueño del activo. Entonces, claro, esto está correlacionado, por supuesto, con la fase 1. Ya luego, a partir de la fase 3, entran lo que pudiese decirse ya el inicio de las herramientas comerciales, o las más conocidas. En esa fase 3 nosotros lo llamamos análisis de puntos débiles, sobre todo es como el corto plazo. En las empresas se está conviviendo continuamente con muchos eventos, por ejemplo, repetitivos, muchos eventos de fallos que muchas veces no hemos analizado, y que lamentablemente, bueno, el día a día no nos permite analizarlo y nos acostumbramos muchas veces en la organización. Actuamos como una especie de un proceso reactivo, más o menos estamos generando ciertos beneficios, bueno, se cubren los gastos de mantenimiento y bueno, y creemos que las cosas están bien y resulta que no, muchas veces nos hemos acostumbrado a convivir con esa ineficiencia. Entonces hay empresas que muchas veces ni siquiera tienen un procedimiento básico de cómo abordar una falla, de cómo analizarla, de cómo se debe activar un proceso de análisis de fallas. Muchas veces los análisis de fallas se hacen simplemente por la percepción de un gerente. Oye, esta semana están ocurriendo una cantidad de fallos en la planta, entonces él sale corriendo, señor, hay que hacer una investigación. Entonces la semana siguiente revienta otro problema en otra parte de la planta y el mismo gerente, olvídense de lo que la semana pasada estaban haciendo, ahora hay que atacar este problema. Entonces estamos dependiendo de la percepción de la alarma de la semana. Y resulta que entonces, después que pasa el tiempo, tienes de repente 7, 8 frentes de trabajo abiertos, pero ninguno lo cierras. Entonces tienes un backlog muy alto de análisis de causa raíz que nadie está analizando. Y que entonces lamentablemente no se cierra ese círculo. Entonces, bueno, la idea es que en esa fase 3, pues la empresa tenga un procedimiento. Ese procedimiento tiene que tener un punto de inicio, un punto de cierre, un detonador que te indique dónde vale la pena hacer esos análisis y que se le haga auditoría, por supuesto, desde el momento en que se arrancó la investigación hasta que se generaron las recomendaciones. Ya a partir de la fase 4 y 5, bueno, ya eso no es el análisis individual, ya eso es un poco el análisis sistémico. Y ahora yo no me voy a preocupar por un modo de fallo individual que está siendo un dolor de cabeza. No, no, ahora más bien, bueno, ese rodamiento que pertenecía a un gran motor que me movía una gran bomba, y esa gran bomba que pertenece a un sistema de agua de alimentación, que es la que me envía el agua para una gran caldera, y esa gran caldera es la de servicios industriales, entonces ahora yo tengo que optimizar la estrategia global de mantenimiento. Yo tengo que optimizar los procesos de planeación y programación. Yo tengo que alimentar presupuestos. Entonces ahí ya entran normalmente, bueno, en la fase 4 y 5, toda una serie de procesos que tienen que administrarse. Y bueno, y ahí sobre todo en esa fase 4 y 5 es también donde entran muchas de las herramientas comerciales que hoy se conocen, bueno, RCM, TPM, Six Sigma, Lean Manufacturing, porque ahí hay una diversidad de herramientas que se pueden utilizar. Y ya después entonces que logramos consolidar esos procesos asociados a herramientas que nos ayuden a generar, por ejemplo, los planes óptimos de mantenimiento, a planearlos, programarlos y ejecutarlos, bueno, todo eso genera
indicadores, porque bueno, tengo que medir ahora la efectividad de todo lo que he venido haciendo. Entonces justamente en esta fase 6 hay procesos de seguimiento y control, tanto técnicos como económicos. Entonces ahí entran los típicos indicadores como la confiabilidad, el mean time to failure, el mean time to repair, frecuencia de fallo, presupuestos, porque entonces ahora tengo que decir, bueno, pero todo esto que he hecho previamente, ¿cómo está generando un efecto positivo o negativo? Porque no siempre el que hagamos, bueno, por ejemplo, no siempre el que apliquemos RCM nos va a llevar a hacer mejor las cosas, por ejemplo. O no siempre que hagamos un causa-raíz nos va a dar las soluciones que eliminen el problema, ¿no? Porque de repente hacemos un causa-raíz y lo hacemos mal. O de repente aplicamos RCM y lo aplicamos mal. Entonces, por supuesto, los indicadores van a reaccionar. Entonces, la idea, por supuesto, es que esto al final, en la fase 6, bueno, lo que me permite es evaluar. En cierta manera, los auditores se terminan convirtiendo en auditores indirectos de la efectividad de las herramientas. Y ya en la fase final del modelo, bueno, entran otro tipo de decisiones. En la fase 7, ya no es preocuparme por el día a día, ya no es preocuparme por el presupuesto del año, de lo que estoy planeando, programando, no. Ya ahí entran otro tipo de decisiones. Bueno, que tienes una planta que tiene 30 años, y entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Bueno, resulta que entonces has hecho 4 o 5 overhauls, por ejemplo, y la pregunta es, vas del año 25 al año 30, bueno, ¿vale la pena seguir reinvirtiendo en un overhaul? ¿Vale la pena seguirle metiendo dinero a un equipo, por ejemplo? Entonces, bueno, ahí entra lo que es el concepto de análisis de coste de ciclo de vida, que ahí entran variables técnicas y económicas como obsolescencia, sustitución, renovación, pero esto ya son decisiones más de largo plazo. Por ejemplo, bueno, que si vamos a sustituir un OPEX por un CAPEX, vale, insisto, si vale la pena seguirle metiendo dinero a un OPEX como un mantenimiento mayor y en vez lo sustituimos por una reinversión de un equipo nuevo o un upgrade de una tecnología. Bueno, todo eso se supone que se hace acá. Pero, por supuesto, en esa fase 7, para hacer bien las cosas, ella se alimenta de todo lo que hemos hecho a lo largo del uso de operativo y de mantenimiento durante su ciclo de vida, porque todo lo que se ha hecho a lo largo de ese ciclo de vida, pues entra como un insumo para esa decisión. Y finalmente, bueno, la fase 8, mejora continua. Indistintamente de que hayamos introducido muy buenas herramientas, indistintamente que nos estén yendo bien con los indicadores, pues la idea es no quedarse en la zona de confort. El círculo de la calidad, bueno, es siempre cuestionarse, siempre pensar que hay una mejor manera de las cosas. Entonces, esa es la fase 8. Es siempre cuestionarse, de que de una u otra forma no nos podemos quedar en esa zona de confort. Y lo más importante que yo siempre hago hincapié cuando trato de hacer una explicación rápida del modelo, es, a pesar de que yo he citado algunas herramientas comerciales, lo que es importante es entender que lo importante no son las herramientas comerciales, lo importante son los procesos que se tienen que administrar. Y una vez entonces que tengamos bien definidos los procesos que se tienen que administrar dentro de cada una de esas fases, bueno, yo puedo complementarlas con algunas herramientas comerciales. Y ya eso, bueno, pues de ahí va a depender de los trajes hechos a la medida que se hacen para cada organización. Bueno, estos son como algunas referencias. En la fase 1, bueno, la definición de la política, la definición de toda la estructura. Bueno, ahí se puede utilizar como referencia métodos como el Balance Scorecard, por ejemplo. Algunos autores hoy en día han sacado hasta una referencia, que es el Maintenance Scorecard, que no es más que la copia del Balance Scorecard, pero adaptado a mantenimiento. En los procesos de jerarquización de activos, bueno, y ahí entran los métodos basados, por ejemplo, en criticidad, métodos basados en riesgo, las matrices, que son muy comunes, hay matrices comerciales, matrices que se diseñan, matrices asociadas a normas. Lo importante es entender probablemente el concepto de riesgo, que es el que nosotros recomendamos que se utilice para estos procesos de jerarquización. En la parte de definición de puntos débiles, bueno, ahí si nos vamos a un nombre comercial como RCA, ustedes entran en internet y ahí se van a conseguir una cantidad de metodologías de análisis de fallo. Entonces ahí lo importante es, bueno, ir, buscar, identificar cuál de esos métodos es el que más se ajusta a las necesidades del entorno operacional. Es muy diferente, por ejemplo, la forma como voy a abordar una investigación de un análisis de falla del sector aeronáutico a como lo voy a abordar en un sector agroindustrial. A pesar de que yo puedo aplicar la misma metodología, pero por supuesto los riesgos son distintos, las consideraciones son distintas. Entonces todo eso, bueno, hay que saber en su justa medida, bueno, qué métodos son más o menos eficientes en los distintos procesos. Pero el proceso es el mismo, el proceso es hacer análisis de fallas. Así como usted hace análisis de fallas en la industria aeronáutica, usted puede hacer análisis de fallas en una agroindustria. Simplemente lo que tiene que entender es el objetivo de esa metodología. Y luego en la fase 4, bueno, ahí entran, ahí es donde hay la mayor opción de herramientas comerciales. Lo que nos gusta muchas veces, ¿no? Que el RCM, que el TPM, que el Six Sigma, que el Lean Manufacturing. Y pare de contar, porque hay muchas metodologías. Todas tienen sus fortalezas, todas tienen sus desventajas. Hasta ahora no hay un método único que sea capaz, bueno, de darme como la varita mágica para yo resolver todos los problemas de mantenimiento. No, igual hay que analizar lo que hace cada método y ver cómo se pueden
correlacionar los distintos métodos. Y ya bueno, en la fase 5, bueno, todo el proceso de optimización de la planeación y la programación, sobre todo, bueno, allí en la asignación de recursos, un factor clave, por ejemplo, son hoy en día los llamados software de mantenimiento. Cómo se textura un software, por ejemplo, se diseña o se parametriza un SAT-PM, un máximo, un software hecho en casa, porque entonces muchas veces la mayoría de todas esas herramientas, que son los receptores justamente de estos grandes procesos, como la planeación, la programación, la ejecución y el manejo logístico para el mantenimiento, pues es como tener un Ferrari estacionado, que no lo sabes utilizar. Entonces hace esa inversión inmensa en tener ese SAT-PM, en tener ese máximo, y ni siquiera eres capaz de sacar un reporte básico de mean time to failure. Tienes que utilizar una hoja en Excel. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué estás haciendo? Entonces, ¿para qué compraste ese software tan costoso si ni siquiera lo tienes bien procedimentado? Entonces, supuestamente en esa fase 5 y 6, pues se debe aprovechar teóricamente el uso de todas estas herramientas de soporte informático, el EAM o el CMMS. Y se supone, bueno, que en esa fase 7, si tengo yo administrado todos esos procesos con herramientas que son eficientes, pues teóricamente tiene que haber ahora un modelo de toma de decisiones para saber en qué momento vale la pena renovar, sustituir o seguir reinvirtiendo. Porque al final entonces en esa fase 7, bueno, hay distintos métodos, análisis de coste de ciclo de vida, que se pueden utilizar para hacer ese tipo de evaluación. Y en la fase 8, bueno, lo que les comentaba, la mejora continua, pues tenemos que tener en cuenta que cada vez van a aparecer más metodologías, más herramientas, y hoy en día, pues es importante, aquí donde viene justamente el punto que queremos ahora introducir. Bueno, cómo se introducen todas estas herramientas, todos estos modelos de digitalización asociados con el proceso de mantenimiento, entendiendo que la digitalización no es solo del área de mantenimiento, sino de todo el proceso industrial. Entonces, claro, este es un punto de alto impacto porque así como muchas veces ni siquiera tenemos como organización el modelo, entonces, por supuesto, tampoco tenemos cómo administrar este proceso de herramientas digitalizadas. Entonces, bueno, a partir de ahora, le voy a dejar la sesión con el profesor Adolfo Crespo para que él ahora hable un poco sobre lo que está haciendo el grupo y un poco la visión que tenemos con respecto a este proceso de digitalización. Perdón, que no había iniciado el audio. Bueno, confío, voy a compartir pantallas, que al compartir la pantalla había perdido el micrófono del audio. Bueno, encantado. Muchas gracias, Carlos y Miles, por la invitación. Además me complace mucho hablar sobre este tema de la industria 4.0 porque llevamos escuchándolo muchísimo tiempo, pero verdaderamente se está convirtiendo con el día a día y con los proyectos que vamos observando cada día aparecer en una realidad, ¿vale? La realidad, que fijaros que supone una revolución sin precedentes en la industria que tiene que ver pues, con toda esta fusión que llamamos nosotros de tecnologías, ¿vale? Que de cierta forma hace que el mundo físico se parezca mucho al digital. Empezamos a hablar de cosas como gemelos digitales, que incluso está permitiendo, que lo digital y lo físico se parezca o se asemeje mucho a conceptos en el ámbito de la biología y que haya avances muy significativos, ¿no? Que están permitidos sobre todo por lo que comentamos luego ahí más abajo, el punto 2, que son la utilización que se hace de los datos y de la inteligencia artificial. ¿Vale? Llamo mucho la atención sobre el tema del dato porque al final los que estamos dedicados en este área a nivel de investigación, pero ya casi en el día a día a nivel industrial, pues acabamos dedicados con una cantidad de tiempo considerable al análisis del dato, ¿vale? Y es el primer punto quizás donde yo me gustaría parar. El tema de la inteligencia artificial es muy interesante, a todo el mundo le gusta conocer, hablar, formarse en el área del aprendizaje automático, machine learning, o de la analítica predictiva aplicada, ¿vale?, a todos estos procesos de prognosis en el mantenimiento, de análisis de salud del activo, pero la cruda realidad es que todo está comandado por la posibilidad que tenemos hoy en día de tratar de manera masiva, inteligente, rápida los datos, ¿vale? Entonces,
Y yo quiero pararme ahí. Fijaros que en todos los sistemas que llamamos nosotros hoy en día, este es un término que está acuñado hace mucho tiempo, el término APM, donde hablamos un poco de sistemas para la mejora del rendimiento del mantenimiento, ¿vale? Aplicaciones que tienen este propósito. Pues, claro, utilizan una serie de datos en todo tipo de aplicaciones, ¿vale? Que sirven para generar ese tipo de informes, ¿vale? Que aporten luego valor en la empresa. La cruda realidad es que hoy en día es posible, y hay que estudiar cómo, pero es posible tener informes de muchísima mejor calidad que hace unos años, recopilar datos de una cantidad de activos y con una cantidad de precisión tremenda, y analizarlos con un alto nivel de calidad y de rigor. Una cosa sin precedentes, es decir, los que hemos estado trabajando en este campo, nos encontramos, yo me sorprendo cada día verdaderamente con las cosas que se pueden hacer, y si antes me costaba estudiar un rodamiento de un tren y ahora tengo una flota de 45 trenes con 160 o 180 rodamientos cada uno, no me cuesta para nada procesar 18 millones de datos en el plazo cortísimo de tiempo y de empezar a poder tomar decisiones con eso, ¿no? Y quien dice un tren dice una bomba en una planta, lo que quiera que sea, en un aerogenerador, es una cosa verdaderamente impresionante. Pero fíjese que del tiempo que vamos a dedicar a todo el tema de la prognosis, de la analítica predictiva para mejorar la toma de decisiones de mantenimiento, al final vamos a dedicar el 80% del tiempo prácticamente al manejo del dato, ¿vale? Y fijaros que aquí, bueno, comento, ¿no? Digamos, los procesos en los cuales vamos a estar involucrados, todo lo que tiene que ver, fijaros, en un 60% la limpieza del dato, la organización del dato, 19% la colección adecuada de datos de activos o de conjuntos de activos que nos interesan, ¿vale? La construcción o digamos, la búsqueda de datos para explorar patrones que, por ejemplo, nosotros llevamos ahora unas semanas buscando muchísimo dónde se encuentra qué dato de estos rodamientos que os comentaba antes para estudiar verdaderamente durante el proceso de fallo, bueno, qué comportamiento tienen, pero simplemente el buscar entre millones, que son terabytes diarios de datos, dónde se encuentra esa porción de datos que me interesa estudiar para tener un mejor conocimiento del comportamiento. Me puedo pegar horas, ¿vale? Entonces, hay muchas técnicas, como vemos aquí, fijaros que se empiezan a incorporar, son estas que aparecen en la parte derecha abajo, que te permiten manejar un conjunto de datos que cada vez son de mayor volumen, que llegan con mayor velocidad, que pueden llegar a ser muy variables, ¿eh? De hecho, pasamos muchísimo tiempo estudiando cuáles deberían de ser los rangos donde tiene que estar, digamos, variando el dato para despreciar lo que no nos hace falta, quitar lo que pueda añadirlo ruido, etcétera, etcétera, ¿no? La cantidad de datos no proceden del mismo sistema, hay que unirlos. Estamos estudiando ahora, por ejemplo, bombas en una planta de regasificación de gas natural y hay informes sobre la densidad del gas natural en un tanque que vienen de un sistema de información. Hay informes sobre el comportamiento de una bomba primaria que está sumergida en el tanque en otra fuente de información, en un PI de OSIsoft. Entonces tú tienes que mezclar todo ese dato en un CSV donde se integre tanto qué pasaba en la hora en la bomba, con qué densidad había en el tanque de GNL en ese momento, con qué operación había en un barco que ha llegado a la terminal portuaria, y todo eso va al mismo fichero de datos porque puede ser origen, digamos, de una información interesante luego a la hora de la toma de decisiones. Entonces, fijaros, esto que incluye aquí son nuevas herramientas, ¿vale? Hay técnicas para hacer consulta, análisis multidimensional, analizar datos de registro, procesamiento de eventos que sean suficientemente complejos. Por ejemplo, queremos procesar datos en los trenes, de los ejes que están en los extremos del tren, para ver si verdaderamente se comporta la degradación del rodamiento del eje igual que los otros, o si podemos utilizar los mismos algoritmos. Es decir, se pueden hacer una cantidad de cosas que verdaderamente sin herramientas que te permitan hacerlo, pues es imposible, ¿vale? Entonces, tenemos que hacernos una idea que antes de entrar en la parte de inteligencia, que es lo más bonito, y a lo que vamos a dedicar curiosamente menos tiempo, el análisis del dato requiere de técnicas de minería, de herramientas de minería potentes para poder hacerlo, ¿vale? Luego llegamos a la parte de inteligencia, que es la que, hombre, a todos los que estamos dedicados a esto, verdaderamente al final nos gusta porque vemos que es lo que nos añade muchísimo valor, ¿no?
Entonces, fijaros que la inteligencia se va poniendo de manifiesto en varios apartados. El primer apartado es el del activo. El propio activo va aumentando el nivel de inteligencia con el paso del tiempo de manera espectacular, ¿vale? Y hemos pasado de activos que verdaderamente, bueno, pues es un trozo de activo allí que, entre comillas, es tonto para nosotros, no tiene mayor, digamos, no es un ente de mayor trascendencia de que está colocado en un sitio, pero ni se puede él solo identificar, ¿vale? Ni puede detectar nada, ni tener capacidad de computación, ni comunicarse con otro, etcétera. Bueno, pues eso hemos ido pasando, fijaros, hasta aquellos activos que pueden desarrollar algún tipo de razonamiento, que pueden alojar algún tipo, perdón, de algoritmo o de, ¿vale? O de lógica que le permite realizar algún tipo de razonamiento. Fijaros, hay activos que ya permiten almacenar gran parte o una parte de su historia, y hay otros que pueden incluso desarrollar aprendizaje continuo. El límite de esto, ¿vale? Fijaros, acaba siendo pues el gemelo digital del activo. Es decir, hoy en día tú tienes un activo y puedes tener una representación digital del activo donde alojas, fijaros, historia, datos para el cual tú has utilizado en el entrenamiento, en el entrenamiento de un algoritmo a lo mejor de aprendizaje, ¿vale? De Machine Learning, el propio algoritmo con los parámetros que lo caracterizan, ¿vale? Y a partir de ahí, eso puede estar cambiando con el paso del tiempo, cuando yo entrene de nuevo al cabo de un tiempo el algoritmo, ¿vale? Fijaros que hoy en día, en la investigación moderna, lo que hacemos es que esos gemelos digitales pueden hablar entre ellos, pueden compartir datos si son semejantes, de manera que tú puedes generar hoy en día ya en la industria gemelos digitales de elementos que comparten entre ellos información y deciden si colaboran o no para hacer prognosis de su salud. Esto que parece una cosa, una entelequia, hoy en día prácticamente se hace y lo estamos desarrollando, ¿vale? En muchos casos. Cuando el activo no es suficientemente inteligente y tiene toda esa capacidad que yo estoy comentando, la capacidad se puede traducir o trasladar al sistema. Es decir, hoy en día aquí tenemos metros que la red no es inteligente en cuanto al raíl, pero tenemos embarcado en el metro un sistema que ausculta la red en tiempo real y que puede reconocer una fisura de micras cuando sea necesario, y cada vez que pasa el tren identifica el punto exacto donde estaba y va viendo si esa fisura crece, si se hace más profunda, y puede ese modo de fallo analizarlo y sugerirte cuándo realizar un amolado o hacer un cambio de ese tramo ¿vale? De vía, etcétera, etcétera. Es decir, es impresionante cómo no solo el activo es inteligente, si no lo es el activo, yo tengo sensores incluso embarcados en otro activo, como es el caso este del tren del metro que os comento, pues tú puedes llegar a tener un volumen de datos, ¿vale? A un nivel superior para mejorar la inteligencia en el proceso de toma de decisiones, ¿vale? Entonces, fijaros, la inteligencia puede residir, entre comillas, en el activo, puede residir en el sistema que tú estás utilizando para gestionarlo, pero lo que está claro, y he puesto esta diapositiva porque este es el consorcio sobre IoT industrial que hay en Estados Unidos, y fijaros que prácticamente el CEO de la empresa, fijaros, cuando hacen esta encuesta ya tiene un tiempo, pero la hemos utilizado muchísimo en los últimos proyectos de investigación, ¿no? Fijaros que ya tiene prácticamente casi 4 años la encuesta. Cuando se hace, ya el 70% de todos los CEOs de las empresas están diciendo que precisamente todo este tema de la analítica predictiva y tal va a ser un tema importante, crítico en los próximos años. Pero fijaros que lo que llama poderosamente la atención es que como a nivel de dirección de empresa, de CEO, a la analítica, digamos, predictiva, perdón, que me paso, perdón un momentito, a la analítica predictiva, fijaros que es a lo que le dan mayor importancia. Ya te llama poderosamente la atención que gente que está a nivel de gerencia general superior de la empresa considere, ¿vale?, que el mantenimiento de máquinas a través de la analítica predictiva sea un caso o sea una técnica, una tecnología crítica para el negocio en los próximos años. Llamo la atención sobre este tipo fijaros, de estadísticas que son muy representativas de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos trabajando hoy en día en generar lo que llamamos
Asset Data Model en inglés, o modelos de datos de activos para, ¿vale? Decir a las empresas cómo tienen que almacenar bien el dato. Es decir, nosotros normalmente tenemos datos del sistema físico. El sistema físico realiza una función. Entonces tenemos datos del sistema lógico, fijaros, funcional. Para esta función se pone de manifiesto, o si uno quiere ver la posible pérdida de la función mediante un modo de fallo, fijaros que lo que sucede es al final que uno tiene síntomas que puede detectar mediante determinadas herramientas de ICT o de TCI, como le queráis denominar, tecnológicas, ¿vale? Que nos permiten, a través de este análisis de síntomas, realizar o bien la detección de anomalías en el activo, diagnosticar problemas, o bien pronosticar cuándo la función se puede llegar a perder. Y esto nos ayuda, ¿vale?, tremendamente en el campo de mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, hoy en día, y este es el caso del Metro de Málaga que yo os comentaba, que es un proyecto que acabó hace ya 1 o 2 años, fijaros que nosotros podemos monitorizar cada modo de fallo, ¿vale? Estos son, fijaros, carril alto o carril roto, carril sucio, fallo en soldadura, carril fisurado, tornillo aflojado, todos son modos de fallo de la vía, ¿vale? Cada modo de fallo yo puedo tenerlo monitorizado, el estado del modo de fallo, no una variable de monitorización. Es decir, el que yo diga, por ejemplo, que carril sucio grave, significa que ha pasado por allí ¿vale?, el sensor que está embarcado en el metro y que ha podido observar suciedad a un nivel que él determina que es grave con arreglo a una regla lógica que tiene introducida por nosotros en su sistema, ¿de acuerdo? Entonces yo a partir de ahí puedo organizar un preventivo, puedo registrar cuando eso tiene lugar y si vuelve a estado leve o aceptable o lo que quiera que sea ese modo de fallo, ¿vale? Entonces, fijaros que el concepto de fallo pasa a la historia porque prácticamente en casi todos estos sistemas nos tenemos que empezar a olvidar del MTBF y digamos, indicadores que me preguntabais alguno por internet sobre este tipo de indicadores que empiezan a pasar ya a la historia porque verdaderamente, fijaros que yo empiezo a detectar la gravedad que puede tener un modo de fallo y si tengo una regla de interpretación adecuada, unos descriptores adecuados del modo de fallo, yo voy a poder medir el tiempo que está en un modo de fallo grave, pero yo puedo siempre intervenir de acuerdo con una regla de pronóstico antes de que el modo de fallo ocurra. En los trenes de alta velocidad, fijaros, el modo de fallo de rodamiento prácticamente se ha eliminado de la FAF. ¿Por qué? Porque verdaderamente nunca llega a fallar el rodamiento. El rodamiento alcanza un estado grave de deterioro, ¿vale? Y tenemos 30.000 kilómetros de tren para cambiar el rodamiento antes de que pudiera, con una probabilidad analizada con Weibull, fijaros, tener necesidad de cambiarse por sobrecalentamiento. Es decir, la tecnología te permite hoy en día, ¿vale?, llegar a una predicción muy temprana. Fijaros que manejarnos con 30.000 kilómetros hoy en día en un tren de estos de alta velocidad me permite tener 3 intervenciones de mantenimiento regulares del tren en las cuales colocar el cambio del rodamiento o la acción de mantenimiento preventivo al rodamiento, ¿vale?, sin riesgo, ¿vale? Que no puedo hacerlo la semana que viene, lo haré la otra. Que la otra, oye, tengo el taller muy cargado y tal, bueno, puedo colocarlo en la otra. Y puedo prever con mucho tiempo cuándo quiero hacer cada actividad de mantenimiento. Esto que parece ciencia ficción, hoy en día en la red de alta lo tenemos aplicado y bueno, la tecnología va cambiando poderosamente. Se me ha olvidado incluso comentar antes a Carlos y hay un proyecto público aquí en la universidad que es un observatorio de mantenimiento 4.0. Estamos haciendo una encuesta en toda España y la idea era comentarlo por si hay alguno que en el futuro le interese porque en su empresa le pudiera interesar, digamos, un poco posicionarse, cómo se encuentra. Entonces, son 7 cuestionarios, cada uno se rellena en 5 minutos, que normalmente hay un correo electrónico que enviamos. Que yo, bueno, pasaré también a Carlos para que lo publiquemos en LinkedIn, ¿vale? Que es muy interesante, porque lo que intentamos es poder... cada persona o empresa se identifica únicamente por un correo electrónico, todo lo demás es anónimo, y lo que intentamos es hacer una buena base de datos de en qué situación se encuentra la empresa,
cuántas empresas están invirtiendo dinero en determinado tipo de tecnologías, cuánto, ¿vale? Ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, yo creo que es una cosa que hay que estar, nosotros desde la universidad, y hablando mucho con las empresas en determinados proyectos, lo estamos fomentando mucho, que la gente se entere lo que están haciendo, digamos, empresas similares, gente que está tanto en mi sector como en otros, para que viendo las mejores prácticas puedan aumentar o mejorar rápidamente, ¿vale?, el conocimiento en estos campos, ¿vale? Entonces yo animo a hacerlo y bueno, por supuesto quedo a vuestra disposición ante cualquier duda o aclaración que queráis sobre el tema. Pero ya os digo, hemos dividido la encuesta. Es una encuesta originaria del Politécnico de Milán, que participa en la investigación, ¿vale?, que está hecha en Italia, empezamos en España y lo que queremos de alguna manera es difundirla también a América Latina para conocer la situación en que se encuentran las empresas en todo el ámbito del mantenimiento 4.0. ¿De acuerdo? Pues nada más. Carlos, te paso el control. Gracias, Adolfo. Bueno, vamos a ir cerrando. Listo, ya tenemos por acá. Oye, muchas gracias. Adolfo, bueno, justamente lo que queríamos en esta parte final era presentar un poco esa panorámica general de lo que se puede hacer en el área de mantenimiento, sobre todo con todo esto de la introducción de las técnicas de la industria 4.0. Bueno, igual, si una empresa no tiene ese modelo para poder gestionar sus procesos básicos de mantenimiento y quiere meterse también a gestionar todas las herramientas o modelos que hay detrás de la industria 4.0, pues se les puede complicar justamente. Entonces, la idea es que haya una interrelación entre ese modelo de gestión de procesos de mantenimiento y luego, por supuesto, todo esto es como una especie de proceso transversal que se va a aplicar en todas las fases de cualquier modelo de gestión. Porque entonces hoy en día hablar de digitalización es que tú puedes prácticamente digitalizar cualquier proceso de mantenimiento. Ya no existen las limitaciones de hace, qué sé yo, 10, 15 años, cuando hablábamos, por ejemplo, del mantenimiento predictivo, que era algo utópico, decir, no, que en un momento determinado todas las actividades se pueden hacer por condición. Como comentó Adolfo hace rato, bueno, eso de que a alguien se le ocurra de que ya más adelante no se va a calcular más el mean time to failure, bueno, eso puede darse, porque simplemente ya no lo vas a necesitar, porque vas a tener toda una herramienta digital que te permite digitalizar la evaluación de la condición y anticiparte cualquier falla. Entonces ya para qué vas a seguir llevando el mean time to failure si todo lo puedes sustituir basado en un modelo totalmente digital. Pero claro, pero para tomar esas decisiones, bueno, tienes que tener justamente ese modelo que te ayuda a identificar dónde vale la pena hacer toda esa, por ejemplo, introducción de tecnologías que se justifiquen en términos de riesgo. Porque entonces, por supuesto, si vamos entonces a meter una inversión de una herramienta digital en un sector donde el costo del fallo es prácticamente mucho más económico que lo que me cuesta toda esa técnica digital, pues también ahí son cuestiones interesantes, porque ¿dónde vale o no vale la pena hacer ese tipo de reinversiones? Pero ahí es donde entra entonces el aporte que te da ese gran modelo integral de gestión de mantenimiento. Y ya para irse cerrando, bueno, siempre al final pues nosotros colocamos, igual también referenciamos al amigo John Woodhouse, el éxito de todo esto, pues ahora entra, bueno, por supuesto hablamos de la tecnología, herramientas, técnicas de optimización, pero bueno, el factor humano. El factor humano a nivel organizacional. El éxito de que todas estas herramientas justamente se apliquen de forma eficiente depende de quién las está administrando en este momento. Quién toma decisiones adecuadas para justamente implantar todo este tipo de herramientas. Y allí, bueno, entonces ahí entra justamente ese factor humano. Es decir, esa es como la clave del éxito. Si no tenemos ese factor humano alineado, que comprenda, que tenga bien definido estos procesos, que entienda lo que se busca en cada una de las áreas que tienen que ser mejoradas en mantenimiento, pues podemos tener muchas herramientas, pero mal utilizadas. O podemos tener muchas tecnologías, pero mal utilizadas dentro de nuestro proceso industrial. Entonces, siempre insistimos mucho en esa parte, entender que todo esto lo mueve, por supuesto, el factor humano detrás de las organizaciones. Y como algunos siempre tomamos como referencia el cierre, bueno, ahí hay la 1.1646, que es una norma que relaciona justamente la visión de la gestión de activos con mantenimiento. Es decir, ellos han logrado, eso es como llevar a tierra mucho de conocimiento que hay por allí, de vendedores, de
de tonterías, de que hacer RCM es gestión de activos, de que aplicar estas técnicas de mantenimiento ya es gestión de activos. No, no, hay que entender que, insisto, la gestión de activos está aquí arriba. La gestión de activos es un modelo financiero, es un modelo en el que básicamente, ¿quién está ahí arriba? Bueno, la misión del negocio, los objetivos estratégicos, los CEO, los dueños del negocio. Y normalmente los procesos de mantenimiento están por aquí abajo. Son procesos técnicos que, por supuesto, tienen que buscar alinearse de una u otra forma con ese activo financiero para tratar de dar o aportar valor en el ciclo de vida. Y la norma 1646 justamente te lo ubica muy bien. Te dice de dónde parte el objetivo general del negocio, de dónde parte, por ejemplo, el desarrollo de plan estratégico de gestión de activos, donde ahí, bueno, mantenimiento está en la parte de abajo. Entonces tú tienes que definir primero esa visión como negocio, y ya después, bueno, mantenimiento va a ser un subproceso, como muchos otros que van a tener que alinearse. Entonces todas estas metodologías, todas estas técnicas, todo el uso de todas estas herramientas de la industria 4.0, pues lo que nos deben ayudar es justamente a conseguir el máximo valor en el ciclo de vida de los activos industriales. Pero teniendo en cuenta que para poder hacer esto de forma eficiente, en el área de mantenimiento necesitas tener una especie de brújula. ¿Y quién es la brújula? Bueno, un modelo integral de gestión de mantenimiento. Y ya ahí es donde entran muchos, como comentaba hace rato, el mismo enfoque de las 8 fases, pero bueno, entonces ya ahora cada empresa puede ajustarlo con distintas metodologías comerciales. Pero teniendo en cuenta que detrás de cada uno de todos estos procesos o herramientas comerciales que hay en las distintas etapas, bueno, hay un proceso específico, que es el que hay que entender. Después que usted entienda bien cada uno de esos procesos que se tienen que administrar, pues bueno, es muy sencillo. Ahora es ir y salir a la calle y ver qué herramientas podemos aprovechar. Porque normalmente, también sigo insistiendo allí, no va a haber una única herramienta, va a haber una combinación de distintos métodos que me van a ayudar a cubrir de forma eficiente las distintas etapas de un proceso de mejora en el área de mantenimiento. Y ya, bueno, como cierre, siempre tratamos de generar aquí una especie de discusión final. Bueno, como organización, evitar llenarse de muchas iniciativas simultáneas al mismo tiempo. Un error común a veces es que las empresas, cuando tienen algo de recursos, pues quieren, no, que vamos a aplicar RCM, TPM, todo lo quieren meter de una sola vez, sin tener un proceso lógico, sin tener un proceso ordenado. Entonces, normalmente lo que hacen es que generan un proceso totalmente ineficiente, porque todas esas metodologías metidas sin un proceso ordenado, normalmente te terminan generando un cierto caos en la organización. Entender que, bueno, si no se tiene un modelo integral de gestión de mantenimiento basado en procesos, sobre todo en esta última parte, pues podemos comenzar a utilizar de forma ineficiente o abstenernos de aprovechar de forma efectiva el uso de herramientas asociadas con la industria 4.0. Porque no es suficiente, hoy en día no es simplemente, no, que no tenemos el capital para comprar tecnologías, no, normalmente eso se va a conseguir. Y las grandes empresas normalmente van a poder justificar el tener dinero para invertir en todas estas tecnologías, porque ya más adelante esto no va a ser ni siquiera algo adicional, sino va a venir propiamente dentro del modelo de toma de decisiones, desde la compra de un equipo, pues ya va a venir todo el proceso digitalizado. Pero entonces justamente lo que hay que saber es, bueno, ¿cuándo aprovecho yo, o dónde puedo aprovechar yo, o dónde le puedo sacar yo al máximo provecho a una tecnología? Entonces, si yo no tengo definido ese proceso básico que voy a administrar, pues entonces comienzo a subutilizar tecnología y le saco poco provecho dentro de estos procesos de implantación. Y entender que no hay una regla única, que no hay una herramienta única que te va a resolver todos los problemas, que no hay una tecnología única que te va a resolver todos los problemas de digitalización, por ejemplo, no. Hay una diversidad de alternativas. Lo que hay que entender bien es justamente con qué procesos nos vamos a confrontar, porque bueno, es muy diferente la forma, vuelvo a insistir, cómo vas a digitalizar una planta del sector agroindustrial, una planta del sector de generación eléctrica, una planta de una línea de manufactura, porque en ambos se administra mantenimiento, sí, pero con restricciones distintas, con presupuestos distintos, con riesgos distintos. Entonces, si no se tiene ese modelo integral de gestión de mantenimiento que te permite identificar esos procesos, pues muchas veces queremos solucionar con herramientas ineficientes las distintas deficiencias que tenemos en nuestro proceso de mantenimiento. Bueno, con esto cerramos. Ahora, Adolfo, ¿alguna...? Que bueno, quería comentarte que claro, que la gente que no ha podido llegar a una ordenación del proceso de gestión de mantenimiento, le sobreviene ahora todo este proceso de la inteligencia artificial, ¿vale? Del mantenimiento 4.0 y claro, esto puede con nosotros, es decir, la transición va a ser dura
porque no podemos pensar que esto va a ser el plug and play, ¿no? O sea, esto llega y ahora yo lo enchufo y me empieza a funcionar. Es que no funciona esto así. Es que si quieres conocer el estado, me preguntaba uno de vosotros, oye, si ahora no el MTBF no se utiliza, ¿qué es lo que se utiliza ahora? Fijaros que estamos utilizando medidores de cantidad de tiempo que permanece un modo de fallo en un estado de gravedad leve o en un estado aceptable. ¿Por qué? Porque estamos monitorizando la condición en que se encuentra un equipo para cada modo de fallo y tenemos una serie de reglas implementadas en los sistemas que nos permiten analizar, oye, eso lo podemos hacer si sabemos cuáles son los modos de fallo. Los modos de fallo lo podemos hacer si tenemos el RCM implementado. El RCM lo podemos tener si hemos analizado la criticidad del activo. Y la criticidad del activo la podemos analizar si sabemos qué es clave para el negocio que hace el activo crítico. ¿Vale? Entonces, una de dos. O tenemos bien montado el proceso de gestión de mantenimiento desde origen y transmitimos en cadena lo que al negocio le importa, o es imposible aplicar todo este tipo de tecnología. ¿Vale? Entonces hay que tener la sensación de urgencia y de llamada a la acción en la empresa, ¿no? Decir, oye, o entramos aquí, ¿vale? Diseñamos bien el proceso, montamos un modelo que sea eficaz y eficiente para la gestión del activo del mantenimiento, o es que no vamos a poder aprovechar, como decía Carlos, todas estas tecnologías que están a nuestra disposición y que empiezan a ser muy económicas, ¿sabes? O sea, llama poderosamente la atención lo barato, lo económico que puede llegar a ser hoy en día gestionar determinados modos de fallo que antes ni se nos pasaría por la cabeza, porque en la mayoría de los casos, fijaros, el hardware existe ya en la empresa. La mayoría de los algoritmos de Machine Learning, de analítica predictiva que se están introduciendo hoy en día en la empresa, acaban montados en un sistema PI de Osisoft que ya tenía la empresa, ¿vale? Y yo puedo programar ese algoritmo de Machine Learning en el mismo PI o en un SCADA y es otra datos que me llega, ¿vale? De mi sistema de información de planta, como me llegan otros tantos que lo he programado porque he podido hacer el algoritmo offline y luego lo meto online. ¿Entendéis? Es decir, lo bueno es que la dirección de la empresa me va a decir, oye, me viene genial porque no tengo que hacer gran inversión en cacharrería, en hardware, ¿vale? Simplemente tener gente que con un software adecuado me diagnostique el problema, me haga el algoritmo y luego yo lo monto en mi hardware. Entonces, pensar eso, porque al final utilizar todas estas herramientas supone un buen modelo. Es por eso que nosotros siempre insistimos en el tema del modelo de gestión, ordenar los procesos, ¿vale? En la secuencia de pasos en su orden. No volvernos locos con las siglas, sino saber verdaderamente qué es lo que estamos haciendo en cada uno de los pasos y a partir de ahí crecer, ¿vale? Hoy en día, la verdad que una empresa que pueda organizarse rápido puede lograr un nivel de desempeño y de gestión, que es lo que significa APM, ¿no? Asset Performance Management. La gestión del rendimiento del activo se puede hacer de manera muchísimo más eficaz y eficientemente, ¿vale? Entonces os animo a todos ¿vale? A andar por ahí y a intentar impulsar que la empresa, a todas estas acciones que puedan acometer en este sentido, ¿no? Carlos. Muy bien, bueno, creo que podemos en esta última parte rigurosamente, ver algunas de las preguntas, por supuesto no las vamos a poder contestar todas, pero bueno, hay algunas acá, las voy a ir haciendo abiertamente y bueno, vamos respondiéndolas. El amigo Jesús Marciales comentó por acá material biográfico sobre el PEGA. Bueno, el PEGA es el Plan Estratégico de Gestión de Activos asociado a lo que propone la ISO 55000. Bueno, la ISO 55000 es una buena referencia, justamente ella te dice los pasos generales de qué debe contener un PEGA. Y lo otro, bueno, lo ideal sería tratar de buscar, puede ser que no sea muy sencillo, pero buscar como referencia, bueno, en Latinoamérica, sobre todo las empresas que se han certificado están muy relacionadas hoy en día con el área de generación eléctrica, por ejemplo. Entonces, bueno, ver las referencias de esas empresas y ver cómo ellos lo definieron. Pero bueno, el plan estratégico de gestión de activos tiene que estar, por supuesto, alineado con la visión del negocio. Lo que debe representar es, bueno, lo que el dueño del activo quiere con su activo. Por aquí el amigo Marco comentaba, dice que los gerentes de mantenimiento cuando quieren demostrar resultados llevan indicadores de mantenimiento a los directorios, pero no son capaces de tomar acción en base a estos resultados. Bueno, eso es muy común, pues. Un error muy común de muchos gerentes de mantenimiento es que creen que ir a una junta de directorios con el mean time to fail, con el mean time to repair, con la disponibilidad, y creen que eso es suficiente. Demostrar que hemos logrado mejorar. Y bueno,
claro, lo puedes demostrar, ¿no? Mira, aplicando estas metodologías lograste incrementar un par de puntos en tu mean time to failure, en tu disponibilidad. Pero entonces al final el directorio, ¿quién está arriba en el directorio? Está un contador público, un administrador, un abogado, muchos no son de perfil de ingeniería y ellos lo que manejan son qué indicadores, el EBITDA, el EVA, el ROSI. Y ellos lo que están pendientes es de cuál es el aporte económico o cuál es la mejor económica. Entonces tú le estás hablando del mean time to failure y él te está diciendo, ya va, pero yo lo que estoy viendo es que este año el EBITDA disminuyó y me está diciendo que mejoró la confiabilidad. Bueno, eso puede haber ocurrido, pero lo que va a traducir el área financiera es que esa mejora de fiabilidad no la lograste convertir en más producción. Entonces, para eso, para el dueño del activo, es una pérdida. Estás simplemente mejorando un indicador técnico, pero no significa que el indicador técnico te mueva un indicador financiero. Entonces, es un error muy común de los gerentes de mantenimiento que no saben, sí, saben medir la parte técnica del proceso de mantenimiento, pero no saben traducirla en impacto económico. Entonces, eso es una especie de autocrítica que tenemos que llevarnos los de mantenimiento porque no sabemos hacer, o no se sabe hacer ese tipo de cálculo. Bueno, estáis preguntando también sobre experiencia en sectores. Hoy en día prácticamente todos los sectores están apostando por las nuevas tecnologías. Fijaros que en España prácticamente nosotros trabajamos muchísimo con las grandes utilities, todos los transportistas de gas, de hidrocarburos, de personas en trenes, de electricidad, ¿vale? Hay las grandes empresas a nivel utility, de lo que quiera que sea, han adoptado ya por herramientas que bien son digamos, de fabricantes de sistemas tipo SAP, ¿vale? Y no sé si habéis visto SAP HANA, Leonardo, lo que llaman ellos el Asset Portfolio Management de SAP, que es toda la versión 4.0 que, digamos, que se sobrepone como una especie de capa montado ya con plataformas IoT al tradicional SAP PM. Esto es una verdadera revolución, pero aquí ya todas las grandes empresas, muchas lo están implantando, o bien han cogido algún partner industrial del tipo General Electric. Sabéis, por ejemplo, hay herramientas que podéis consultar en la web como Predix, y hay varias empresas de distribución eléctrica aquí que tienen ya Predix implementado. Todos los trafos en todas las subestaciones tienen todos sus modos de fallo prácticamente monitorizado, y el estado del modo de fallo bajo control utilizando muchos este tipo de herramientas, ¿vale? Todavía en una fase incipiente, ¿eh? Lo que pasa es que han comprado las aplicaciones, han empezado a implementarlas, obviamente dependiendo de la criticidad del modo de fallo, porque la gente lo que quiere es tener cubierto cierto nivel de riesgo, como decía Carlos Parra. Para hablar con la gerencia, que preguntabais muchos, estimo que traducir los indicadores típicamente operativos en el área de mantenimiento a indicadores financieros es lo adecuado, a indicadores de riesgo, ¿vale? ¿Cuál va a ser el cambio en el riesgo de la empresa de un año al otro? Si utiliza esta tecnología, ¿vale? Si comprometo esta cantidad de fondos para la inversión en tecnología, ¿cómo me va a cambiar el nivel de riesgo? ¿Cómo puedo verdaderamente demostrar el retorno que tiene la inversión? Como no pasemos el ingeniero, ¿vale? El dato técnico al dato económico, al final siempre vamos a estar digamos, llegando tarde a las reuniones a directores, como decía Carlos, ¿no? Y bueno, hay muchas empresas que la verdad que veo muy interesantes. Creo que hay muchas preguntas que he estado respondiendo a la vez que comentaba alguna otra, ¿vale? Sí, por allí hay una que también, bueno, más o menos tiene el mismo sentido de la respuesta que diste ahorita. El amigo Juan comenta cómo reducir la búsqueda de información en un campo petrolero de unos 3.000 pozos. Yo digo, Claro. ya ese no es el problema. Es decir, como comentó Adolfo, ya hay muchas tecnologías de bajo costo que fácilmente se pueden utilizar para capturar toda esa información. Y es más, con muchas de las herramientas que ya se tienen, porque tampoco es que son herramientas nuevas de captura de información. Y así como comentaste lo del SAP HANA, bueno, no es solo SAP, Máximo tiene también ahora una PM de optimización de la industria 4.0, y todas estos grandes software pues se han montado en esta ola digital, porque es que tienen, es decir, ese es el futuro, bueno, ya no el futuro, ese es ya el corto y mediano plazo de todas las grandes empresas. Entonces, eso se va a ir abaratando y se va haciendo mucho más área sencillo. que estáis preguntando por aquí, si se utiliza un único, a ver dónde estaba,
si se utiliza un único algoritmo para modo de fallo, son varios o cómo. Dice Víctor, el amigo Víctor, ¿es el uso de múltiples algoritmos el que permite la detección de múltiples modos de fallo o es solo un algoritmo complejo? Fijaros que lo ideal, por ejemplo, hemos hecho muchos en flotas, este es un problema muy común, ¿no? Es decir, la empresa bueno, digo de trenes, pues hoy hemos estado en un proyecto que era de bombas que están en tanques de almacenamiento, ¿no? De hidrocarburos. Entonces la pregunta es, ¿puedo con el algoritmo para esta bomba que sea el mismo para todas las bombas similares en tanques similares? Entonces, sí o no, ¿puedo utilizarlo para detectar este tipo de fallo? Hay que demostrarlo. Quiero decir, como te llega el dato de todas las bombas, tú los puedes mezclar y tú puedes ver cuando ha habido un modo de fallo de la bomba, pues si puedes con el algoritmo detectarlo con antelación o no, ¿vale? Pero tienes la capacidad tan enorme de ser capaz de demostrar la precisión que tiene un algoritmo universal para todas las bombas, que lo puedes hacer en corto tiempo. Entonces, luego ya está en tu decisión de decir, con un único algoritmo puedo controlar todas las bombas o estos modos de fallo de las bombas. Por ejemplo, nosotros en trenes de alta velocidad, con un algoritmo por rodamiento, que tenemos 4 rodamientos por rodal del tren, yo controlo todos los rodamientos del tren y hemos demostrado que se puede controlar, con lo cual entrenar o actualizar de nuevo el algoritmo si el tren se va a Arabia, que es lo que ha pasado ahora, es facilísimo porque prácticamente es recopilar una serie de datos cuando el tren está funcionando allí y yo sé que voy a poder solo con 4 algoritmos nuevamente entrenados controlar toda la incidencia que hay en anormalidad en los rodamientos del tren, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí ya te das cuenta de que tú puedes luego jugar. Lo ideal es obviamente tener el mínimo número de algoritmos para la precisión que yo demando para la detección de problemas en modo de fallo, ¿vale? Eso es lo ideal. Cuanto menos mejor porque daros cuenta que al final el dato es un capital y es un capital que hay que cuidarlo, hay que dedicarle tiempo. Entonces, cuanto menos grande sea el volumen de algoritmos que tenemos y menos esfuerzo tengamos que dedicar a esto, mucho mejor, ¿vale? Hay que ser prácticos. Y digamos que hoy en día el problema no es la falta de heurística para eso, no. Hay más bien muchas heurísticas, muchas técnicas, muchos modelos matemáticos que se pueden utilizar. Entonces, justamente ahí lo que hay que saber es cómo cerrar ese volumen de control para no generar más bien más incertidumbre liándosela con muchos modelos de optimización. Más bien es simplificarlo un poco más para tomar esas decisiones y cerrar ese volumen de control. El amigo Rodrigo por aquí preguntaba también, bueno, ¿cómo puedo integrar estas herramientas cuando entiendo que el mantenimiento de estructuras, entiendo estructuras civiles, es lo mismo, es lo que llaman el facility management, pues. Muchos de estos modelos que se aplican a una planta industrial, bueno, resulta que tú también tienes que hacerle mantenimiento a tus estructuras, a los puentes, a edificios. Claro, lo que cambian ahí son los patrones de fallo, los patrones de deterioro, los tipos de técnicas de mantenimiento. Entonces es igual, puedes diseñar toda una estructura de mantenimiento, todo un modelo de gestión para esa parte. Y es más, y lo más seguro es que dentro de un gran proceso industrial, tú puedes estar conviviendo con los dos procesos, porque tienes por un lado estructuras civiles y tienes por otro lado, bueno, equipos, motores. Entonces al final es como adaptar el mismo modelo, tomando las mismas presunciones que se tomaron para cualquier modelo industrial, pero adaptado al área de facility. Porque lo mismo, tú estás administrando el riesgo con patrones de fallo un poco diferentes o con modos de fallo diferentes. Fijaros que ahí está preguntando también aquí el amigo Francisco Fuentesto sobre las funciones secundarias. Es decir, por ejemplo, cómo protejo la función de elementos que están sirviendo para monitorizar funciones primarias. Daros cuenta que en el momento que empezamos a contar con tal volumen de datos y además cuesta tan poco la monitorización, es decir, hoy en día en los trenes de alta y en muchísimos equipos empezamos a tener redundancia a propósito en sensores. Es decir, hoy en día nosotros podemos establecer fácilmente una regla que interprete que un sensor está mal si una temperatura se dispara por encima de la media de los sensores, ¿vale? Mientras que no hayamos detectado otra cosa, ¿vale? Entonces, para nosotros es muy fácil tener redundados equipos porque cuesta muy barato comprobar si un equipo está fuera de rango y sustituirlo por el otro a la hora de hacer la predicción, ¿vale? Ver las medidas de un conjunto y si uno se pasa de un cierto nivel, que puede ser, por ejemplo, 2 o 3 veces la desviación típica de los demás, quitarlo, o sea, detectar el problema en el sensor, ¿vale? Es decir, prácticamente, efectivamente, surge la cuestión de este tipo de fallos secundarios, pero lo bueno es que la misma tecnología te permite la gestión muy temprana, ¿vale? Entonces,
efectivamente a las reglas de decisión para la toma de decisiones sobre el fallo primario hay que añadir, porque si no, efectivamente, fijaros que traspasamos como la criticidad del fallo primario al secundario y luego el secundario lo desprotegemos, ¿no? Entonces al final es muy grave, pero eso verdaderamente está bastante bien resuelto y se puede hacer. O sea que vamos a mejor en ese sentido. ¿No? Si lo hacemos bien, vamos disminuyendo la complejidad y controlando el riesgo de manera bastante, bastante acertada. ¿De acuerdo? Ahí hay muchos buenos ejemplos, ¿eh? Y seguramente en el curso este que iba a proponer Carlos Miller podremos verlo, ¿no? Podemos discutir sobre algunos. Yo intentaré preparar casos de aplicación prácticos de estos últimos 2-3 años en diferentes sectores para que veáis las cosas que hemos estado haciendo y sobre todo porque yo creo que lo importante en el mundo este ahora es dar a la gente la sensación de lo que verdaderamente se puede llegar a hacer, ¿no? Hay veces que no sabemos dónde llega la tecnología, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Entonces, daros 5, 6, 7 casos, ¿vale? Que os abra la mente hacia la posible utilización de todas las técnicas y del manejo adecuado del dato, ¿vale? Bueno, por aquí el amigo Juan hace una pregunta, bueno, interesante, si, bueno, el IoT o el Internet de las cosas y su desarrollo entraría a evaluarse su funcionalidad en el ciclo de vida. Bueno, claro, hoy en día, sobre todo en cualquier proyecto nuevo de inversión, pues ya no es ni siquiera una opción, ¿no? Que vamos a evaluar el proceso de digitalización. No, ya eso forma parte de la evaluación intrínseca de cualquier proyecto. Sí, ya no es ni siquiera verlo como algo adicional, ¿no? Ya tú tienes que evaluar si dentro de toda la introducción de ese nuevo equipo, de esa nueva instalación, por supuesto, va a ir con un proceso totalmente digitalizado, pero más bien la pregunta a responder es el nivel de digitalización que necesitas. ¿Dónde sacas más o menos provecho de introducir ciertas herramientas de digitalización? Un ejemplo muy parecido, bueno, nos tocó desarrollar justamente el año pasado, en la zona del sector oil and gas, en el sur, allá en Argentina, una empresa justamente seleccionando en una ampliación de sistemas de compresión de gas. Bueno, ellos querían justamente hacer este tipo de evaluaciones. Si se justificaba seguir introduciendo una estación motocompresora tradicional o si ya valía la pena irse y meter todo a una estación totalmente digitalizada. Pero habían también procesos intermedios, porque entonces ahí depende del riesgo, y justamente eso fue lo que ocurrió en ciertos sectores donde las penalizaciones por dejar de transmitir el gas eran muy elevadas. Bueno, ahí normalmente se justificaba prácticamente cualquier cosa que quisiesen meter desde el punto de vista de digitalización. Pero en otros sectores donde la penalización es mínima, claro, entonces allí con sistemas no de última generación, sino simplemente de repente con un instrumento que te permita medir la condición y tener a una persona analizando, en vez de una red neuronal, por ejemplo, bueno, eso sí era más rentable que meter un proceso totalmente digitalizado. Pero eso forma parte del estudio de análisis coste de ciclo de vida. Pero allí volvemos a la misma discusión. Dentro de tu modelo de gestión, pues lo que tiene que tener son definidos tus procesos donde se van a hacer ese tipo de evaluaciones. Interesante esa pregunta. Bueno, creo que podemos ir cerrando algunas de las preguntas. Bueno, las tomaremos. Vamos a ver por acá. ¿De dónde puedo aprender? Bueno, esto es una pregunta directamente para el profesor Adolfo. ¿A dónde puedo aprender más sobre inteligencia de activos? Bueno, fijaros que hay muchos autores bien conocidos que hablan sobre este tema, pero esto está en efervescencia en el día a día, ¿vale? Nosotros estamos publicando mucho en Open Access, de manera que, ahí os pasaba mi información. Por ejemplo, ahora justamente acabamos de publicar un artículo sobre todo este tipo de plataformas IoT y su aplicación en el ámbito de la gestión de activos. Y yo creo que si tenemos oportunidad de vernos con más tiempo, puedo pasar muchas referencias, ¿vale? Pero la cantidad de información no es el problema, es la calidad o cómo ordenar bien la información que te llega, ¿vale? Pero hay muchísima información, hay muchísimo software de buenísima calidad gratis, ¿vale? Que os podéis descargar y que te dejan utilizarlo durante un tiempo más que suficiente. Puedes tener licencias de 1 año de software de primer nivel que te pueden permitir aprender a manejar este tipo de tecnologías de manera muy, muy adecuada. Entonces hay un montón de posibilidades, ¿vale? El agobio que uno inicialmente pueda tener por la matemática, la algorítmica y tal, está resuelto porque el software ya ha alcanzado un nivel
que pasa por encima del problema de si utilizo una red neuronal recursiva, el Deep Learning o el SVM o el algoritmo. Eso, como decía Carlos, el algoritmo va a otro nivel. En realidad el algoritmo es una herramienta que yo tengo ahí que lo puedo utilizar. Mi software me va a analizar si es el más conveniente o el otro y me lo va a dar. No me tengo que preocupar por el algoritmo. El problema es ver qué funcionalidad busco yo en la herramienta de Machine Learning, ¿vale? Entonces, eso es lo bueno que tiene. Si conocemos la funcionalidad, es por eso que estamos planteando el curso. Si uno conoce la funcionalidad, lo que se puede hacer, verdaderamente puede diseñar muchas estrategias y poco a poco irla, ¿vale? Hacer un plan operativo en este campo y poco a poco en la empresa irlo acometiendo. Pero, repito, si no tenemos un buen análisis de criticidad realizado, si no tenemos un análisis de fallo adecuado y tal, todo esto es cuento chino. No vamos a llegar nunca, ¿vale?, a poder sacar el partido que nos hace falta. ¿De acuerdo? Bueno, sí, podemos hacer una última ronda, Carlos. Bueno, aquí hace una pregunta que el amigo Alfonso, ¿qué desventaja puede tener la industria 4.0? Bueno, no seleccionar de forma eficiente estas métodos. Claro, es que hay gente que se está enterrando, ¿eh? Hay Claro. gente, o sea, hoy te encuentras muchas empresas que están generando plataformas para acopio de datos a nivel masivo, que tienen monitorizado casi todos los datos de los elementos con una capacidad de utilización del dato bajísima. Es decir, claro, te vuelves loco, te pones, o sea, fijaros que hoy en día un tren de estos te está mandando al día 2 terabytes de datos y verdaderamente se utilizan para poquísimos datos que se van poco a poco metiendo en el sistema, ¿vale? Entonces te puedes volver loco con el dato, que cuesta mucho dinero moverlo tal y cual, y luego al final la capacidad analítica tuya para tomar mejores decisiones de mantenimiento no ha aumentado. Fijaros que el problema que tienen todas estas grandes empresas cuando tú ves los sistemas de que disponen es que verdaderamente son muy buenos sistemas de monitorización de variables, pero no de modos de fallo. Entonces, al final, pues tú estás viendo allí que el rodamiento tiene esta temperatura, que esta válvula está en estas condiciones, que la otra bomba tiene este caudal. ¿Y eso qué te dice? Nada. Hay algo que te interpreta el dato y que te da información sobre que aparece o no aparece un modo de fallo, que el equipo va mejor o peor. Nada. ¿Veis? Entonces hay un montón de gente que se vuelve loco monitorizando variables, tiene 20.000 sensores y al final, ¿qué información extrae para la toma de decisiones de mantenimiento? Nada. ¿Vale? Entonces, Claro, estos procesos CBM y tal hay que ordenarlos en la empresa, ¿vale? Hay que organizarlos. Sí, y creo que un criterio muy interesante para que, más que una desventaja, es que, bueno, que las propias organizaciones hacen ineficiente el proceso de digitalización, es la falta de integración de ese modelo digital con las decisiones que tienes que tomar en función del riesgo que te genera el evento de fallo. Oye, Sí. si tienes un evento de fallo, que al ocurrir esa interrupción no pasa absolutamente nada, no pones en peligro ni la seguridad, ni el ambiente, los costes correctivos son mínimos. Entonces te pones a calcular cuánto te cuesta nada más llevar ese dato para digitalizar una solución allí, de repente te das cuenta, oye, pero es que esto me cuesta mucho más que simplemente esperar que ocurra la falla. Entonces, olvídate, claro. Allí no vale la pena que digitalices ese proceso, déjalo que falle. Pero eso es lo que no se está haciendo, lo que se está haciendo es que las empresas están dando por hecho que todo hay que digitalizarlo. Entonces, a diestra y siniestra te están llenando de muchas tecnologías, metiendo una cantidad de recursos que son ineficientes. Entonces, es más que una desventaja, se hace ineficiente el proceso, pero no porque sea una desventaja, sino porque el dueño del activo no está haciendo, digamos, no está enfocando bien su proceso para saber seleccionar dónde vale la pena invertir más o menos en estos procesos de digitalización. Bueno, creo que con esto podemos finalizar. Los esperamos. Carlos Adolfo, bueno, muchísimas gracias. Ya creo que nos hemos extendido unos 20 minutos más con todas las preguntas que ustedes han tratado de responder, pues de la gran cantidad de preguntas que siguen llegando. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy completa esta presentación. Gracias, Adolfo. Ya deben ser a vosotros. De las 10 de la noche allá en España. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron por su asistencia. Como les decíamos, posteriormente estaremos enviando a sus correos un link para que puedan descargar y ver nuevamente este video, para que puedan verlo en línea. Muchas gracias a todos. Los invitamos a que sigan pendientes de nuestra programación de webinar, que normalmente hacemos cada semana en diferentes temas técnicos desde la plataforma de Elite Training. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, luego. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós.